Este, y a Víctor Ávila, que siempre nos ha acompañado, ¿no? Y que siempre ha estado ahí en la defensa del bosque. Y creo que pues a mí siempre me gusta muchísimo hablar del caso de Bosque Diamante. Me gusta muchísimo hablar de además esta resistencia que justo menciona Víctor, y me parece muy importante destacar esta parte de su tesis en la que él menciona cómo se configura la resistencia y qué significa resistencia, porque eso es lo que conocimos nosotras cuando nos acercamos, cuando yo era parte en ese momento, trabajaba algunos temas para Mexicanos contra la Corrupción. Pues lo que nos permitió abordar el tema de Bosque Diamante, investigarlo un poquito más allá con ciertas fuentes documentales y cosas a las que podíamos tener acceso nosotras desde esa plataforma, pero que ya se habían configurado acá con una resistencia de años, ¿no? Y con una resistencia que principalmente, pues aquí creo que están dos de sus protagonistas, ¿no? Tanto Rubén como Víctor habían estado liderando, y que sin eso no hubiera sido posible, pues hacer la investigación periodística que todavía se conserva en la página de Mexicanos si la quieren consultar, y por otro lado promover el amparo que hasta hoy sigue pues en disputa, digámoslo así, para que no se construya el proyecto que se denominó en ese momento o el Bosque Diamante, ¿no? O que se registró bajo el nombre de Bosque Diamante. Entonces me ha parecido siempre muy importante destacar como esta alianza o estos niveles que se fueron explorando en el asunto de Bosque Diamante. Uno, la resistencia colectiva, ¿no? Y el trabajo de las personas que están cerca del bosque, de las personas que lo conocen mucho mejor, que estuvieron ahí siempre a la defensa, desde aquel intento de hacer un tiradero, me parece, ¿no? Que fue el primero. Y después, cuando llegaron los Fontanet a querer promover este proyecto, y que al final pues es una defensa muy importante del territorio, ¿no? Una defensa del territorio y de los recursos ambientales, que es también esto que Víctor explora muy bien en la tesis. Lo que me parece aparte también muy atinado en el trabajo que él presenta de manera académica, es justo poner en contexto esto que nosotros exploramos, que era una porción, ¿no? De las cosas o de los territorios que se pueden defender o de las resistencias que se pueden generar a partir de la defensa de esos territorios. Nosotras, con el tiempo que teníamos y además pues muy enfocados en el proyecto de Bosque Diamante, pues fue lo que exploramos, ¿no? Pero todo eso lleva detrás un contexto que él pone muy bien en su tesis, ¿no? Una referencia histórica a todas las defensas que se han dado antes de esa porción del territorio, pero también de otras porciones del territorio en todo el municipio, ¿no? Y eso me parece muy valioso, porque creo que es una profundización de lo que periodísticamente se puede hacer, pero que académicamente ya se recupera pues para sentar un antecedente, ¿no? De qué significó y qué significa hasta ahora esta pelea por Bosque Diamante, que también de la parte periodística lo que a mí siempre me gusta destacar es que es uno de los pocos trabajos que se han podido escalar a un nivel legal, ¿no? Y que se ha convertido en un amparo, que bueno, lamentablemente Felipe no pudo venir hoy, el abogado que lleva principalmente el caso, pero que sigue ahí y que pues sí esperamos, ojalá que sí, que el juez dé una resolución positiva a la suspensión definitiva del proyecto, ¿no? Y por parte de la, pues digamos, la parte, valga la redundancia, que a mí me tocó, que es la investigación periodística que Víctor pues me hace favor de recuperar, ¿no? Y que a partir también de una larga entrevista pues pudo quedar ahí consignada en su tesis doctoral. Creo que es muy importante recordar que la Secretaría del Medio Ambiente consignó en su propio estudio de impacto ambiental, y en eso se basa todo el amparo contra Bosque Diamante, que era un proyecto inviable, ¿no?
y lo consignó ahí y después dijo, es inviable, pero bueno, construyanlo, ¿no? Entonces creo que esto es un total sinsentido, es mucho la base del trabajo periodístico y del amparo, y creo que eso siempre lo tenemos que recordar justo en miras a la que pueda ser la resolución del juez próximamente, ¿no? Y por otro lado, pues también la calidad de los personajes que están involucrados ahí en la construcción, ¿no? Que no es la primera vez que atentan contra un territorio, que no es la primera vez que atentan contra la resistencia colectiva, que no es la primera vez que dejan un desarrollo a medias, mal construido, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, la expectativa es que ni siquiera lo construyan, pero quiero decir, pues son unas personas que tienen diversos antecedentes que nunca han sido atendidos, ¿no? Eso es lo peor, que se les han autorizado por aquí y por allá, sin que hasta el momento pues haya alguna autoridad haya podido decir, pues estas personas no pueden volver a construir en este territorio del Estado de México ni en ningún otro, ¿no? Dadas todas las irregularidades que han cometido en otros casos. Entonces, bueno, quisiera decir que me parece bien importante que el tema se siga abordando, que se aborde desde diversos puntos. Creo que cada vez además crece la mesa, ¿no? Parece que no, pero sí. Conceptualmente, cuando estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, presentando la investigación, pues estaba la parte legal, que digo, Felipe sigue ahí, aunque hoy no pudo asistir. Estaba toda la parte que ha estudiado Víctor, y estaba toda la parte pues comunitaria, ¿no? Que representa Rubén. Y pues ahora se suma esta nueva aportación de Víctor, ¿no? Desde el lado académico, que creo que también lo ha explorado el otro Víctor, pero creo que siempre todas las trincheras en favor de la conservación de ciertos espacios, y no solo la conservación de ciertos espacios, sino el respeto justamente a estos años de lucha colectiva, a estos años de resistencia. Creo que es muy importante cada vez consignarlo desde diferentes trincheras, ¿no? Y acá se ha juntado la trinchera periodística con la trinchera legal, con la trinchera académica, con la trinchera comunitaria. Creo que es un caso bastante único en ese sentido, ¿no? En donde todos estos actores, que también hay una parte muy importante en la tesis de Víctor donde explica eso, ¿no? Los actores, las miradas que acompañan, ¿no? Y las que están ahí como algunos de manera más secundaria y otros de manera más activa. Por supuesto, nosotros pues no nos quedamos aquí a habitar el territorio, ¿no? Y a seguir viendo la defensa del bosque, pero por supuesto estamos ahí siempre como aliados en el momento en que sepamos que hay una intervención, que por ahí decían ahorita que quizás sí hay un avance sigiloso, o en el momento pues en que se necesite decir que pues lo que haya que hacer público, ¿no? Para seguir en esta defensa de Bosque Diamante, de la Reserva del Espíritu Santo, que Bosque Diamante es el proyecto, y que además pues la base es la gente que está aquí, ¿no? La gente que siempre ha luchado por ese territorio. A mí la verdad es que una de las partes fundamentales, creo, del reportaje, y en algún momento Rubén lo mencionó, pues es justo haberle conocido a él y a los ejidatarios que conocían bien este territorio, y que justo nos pudieron dar la dimensión no solo de la parte legal o de la parte política, ¿no? Que hay ahí por supuesto un tema de corrupción muy grande y que hay un tema de ilegalidad muy grande, pero que nos pudieron dar también la dimensión de cómo toca a los personajes que viven aquí, ¿no? De cómo este tipo de abusos y pues de falta de respeto por el territorio y por la gente que lo habita, pues le toca a la comunidad entera, ¿no? Más allá del impacto legal y del impacto en términos de corrupción, que también es muy importante, pero que se junta con lo comunitario, ¿no? Entonces, eso me gustaría mucho destacarlo a mí, esta parte en cómo los diversos actores confluyen
y pues somos varias trincheras las que están aquí y ojalá podamos seguir, ojalá así como Víctor, muchas otras personas puedan recuperarlo en el trabajo académico, porque creo que pues así ya hay varios antecedentes, ¿no? El periodístico, el académico y toda la labor comunitaria. Y pues les agradezco mucho la invitación y pues eso. Muchas gracias, un aplauso para nuestra amiga Marcela. Okay. También nos acompaña el día de hoy la doctora Ana María Ortiz Mena, representante del Consejo Nacional Empresarial de México, y también representante de la Asociación de Empresarios del Estado de México. Para quien pide un aplauso. Bienvenida, doctora. Muy bien, le vamos a pedir a nuestro amigo Víctor Ávila Ackerberg que también nos comparta un poco de su experiencia en esta tesis doctoral de nuestro amigo Víctor. Por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, a Rubén. Me da muchísimo gusto ver a Marcela, que estuvimos ahí. Teníamos tiempo de no vernos, pero estuvimos pues varias semanas, si no es que meses, ahí tratando de juntar más información para todo este tema del juicio contra Bosque Diamante. Y agradecer mucho a mi tocayo y su tesis, que como ya comentó Marcela, es bastante grande, son muchas páginas, pero pues son páginas de mucha información muy valiosa que documentan pues buena parte de lo que ha sido la lucha en contra de este proyecto, y también tiene otro estudio de caso. Creo que esto empezó más o menos con algún acercamiento entre tu persona, tu tutor, tocayo, que platicamos y justamente comenté de este caso, y creo que ahí decidieron tomarlo como parte de tu tesis. Y ya después tú, con mucha iniciativa, entrevistaste a Rubén, entrevistaste a Marcela, a mucha más gente para ir pues recabando todo lo que ha sido la historia de este caso. Este caso pues ya tiene algunos años, o sea, empezó en 2017, desde 2017 ya se dieron los primeros permisos donde se le estaba permitiendo ya a esta empresa construir las 19.985 casas, ¿no? Donde, pues sobre un bosque súper bien conservado, para talar 238 hectáreas, ¿no? Y ellos con la mano en la cintura decían que pues iban a cortar 186,000 árboles, y que pues eso no era mucho, porque iban a reforestar con 350,000 árboles en el Nevado de Toluca. Así iban a compensar, ¿no? Entonces obviamente pues esto nos pareció absurdo, pero al inicio pues era pues ¿qué podemos hacer? Pues redes sociales, un juicio, bueno, pero hay que pagarle a alguien, a un abogado, ¿no? Entonces fue una lucha al principio como un poco frustrante, porque no veíamos la forma en que esto se podía atender. Se generaron peticiones en internet, la gente empezó a firmar, pero ahí de manera discreta, como que no se terminaban de entender o no, de enterar, o no les caía el 20 de lo que implicaba este proyecto. Pero esta historia es de muchos angelitos y del trabajo unido entre todas las personas, sobre todo la gente de Gilotzingo, ¿no? De las comunidades de los ejidos, toda la gente de este bello pueblo. Y sin querer se dieron estos enlaces que permitieron que la información se volviera viral. Entonces esto ayudó a que muchísima gente se enterara, no solamente en la región, sino más allá de diferentes partes del país y fuera de México. Y esto empezó a llamar la atención de diferentes medios de comunicación, se acercaron periódicos, ¿no? A pedir más datos y compartir toda esta información. Fue así como sin querer, y también a través de algunos angelitos, que se dio con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización que pues ayuda, ¿no?, muchos de estos casos. Y después de hacer una investigación comandada por Marcela, pues se dieron cuenta que había suficientes elementos para proceder con una demanda legal, ¿sí? Esta se preparó más, se fortaleció. Obviamente esta demanda tuvo que estar respaldada y firmada por gente de Gilotzingo, y aquí fueron 4 personas muy valientes que decidieron poner su nombre, su firma, para ser los que iban a ir al frente de esta denuncia. Esta demanda pues fue de 200 cuartillas. Se tuvo oportunidad, imagínense, inclusive de visitar al juez unos días antes, ¿no? ¿Qué le habrían dicho ustedes al juez antes de someter esta demanda? ¿Cómo le habrían explicado lo que representaría ese proyecto para el impacto contra los bosques de Gilotzingo, ¿no?
Entonces es difícil mantener la calma, es difícil mantener la frustración, el enojo. Uno quisiera como gritarles enfrente, diciendo, ¿cómo es posible que quiera hacer esto de esta forma, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la demanda estuvo muy bien planteada, con argumentos de diferentes áreas y con todo el apoyo social, mediático de pues, seguramente todos ustedes y de mucha más gente, y esto ayudó a que el juez diera esta suspensión, que es como un poco engañosa porque se llama suspensión definitiva, pero no significa definitiva. Significa el juicio, el proyecto está parado hasta que no haya una sentencia final en el juicio de amparo. Entonces llevamos pues ya más de 3 años desde que está detenido el proyecto, pero todavía no tenemos sentencia final, y por eso hay que estar pues muy atentos a ver qué termina decidiendo el juez, porque si no es favorable, pues habría que pues contraatacar, ¿no? O sea, habría que buscar otros canales para evitar que eso suceda, ¿no? En el Inter llegaron las preguntas periciales, ¿no? A las personas que están defendiendo esto, haciendo los peritajes, y una de las preguntas que más me llamó la atención de la gente demandada era pedir al perito que explicara cómo las 238 hectáreas de bosque de encino allá abajo pues valían más en términos económicos por todos los servicios ambientales que brindaban en comparación con el proyecto residencial, que ese proyecto residencial lo tasan en unos 10,000, 15,000 millones de pesos. ¿Cómo podemos hacer para ponerle el valor que realmente tienen los bosques de Gilotzingo? ¿Cómo? ¿No? Hay que pensar mucho en eso porque es parte de la argumentación que nos manejan en este sistema neoliberal. Entonces, al parecer ahí respondieron diciendo, ok, en ese bosque llueven pues millones de metros cúbicos de agua al año. Y por ser bosque, buena parte de esa agua se mantiene, se queda ahí. Ok, y toda esa agua, ¿cuánto vale si la pongo a 10 pesos metro cúbico? Y resulta que ese valor anual es de 1,000 millones de pesos. Imagínense, 1,000 millones de pesos vale lo que capta de agua ese bosque en un año. Pero resulta que esos árboles no tienen un año. Esos árboles son encinos de promedio unos 50, 70 años. Hay que multiplicarlo. ¿Cuánto sería? 50,000, 70,000 millones de pesos vale el servicio ambiental de captación de agua de ese bosque, ¿sí? ¿Cuánto vale la madera? ¿Cuánto vale el dióxido de carbono? ¿Cuánto vale toda la biodiversidad que hay ahí? Todo ese espacio de ecoturismo para la gente. ¿Cuánto vale lo que es la historia de ese lugar para toda la gente de Gilotzingo, ¿no? Entonces son cosas que no son fáciles de poner en la mesa a la hora de valorarla, pero hay que considerar porque eso, nada más por el agua, vale muchísimo más que el proyecto que quieren hacer. De como se ha apodado, no es bosque diamante, decimos más bien es bosque diamentis, o peor aún, bosque demente, ¿no? Entonces, esta es una historia, como bien comentó Marcela, que ha logrado pues vincular a diferentes sectores, a la comunidad, a la academia, a las ONGs, ¿no? Y así como mi tocayo Víctor, han habido otros estudiantes que han decidido tomar esto como tema y pues plasmarlo, ¿no? Para irlo entendiendo y darle más difusión. Entonces aquí la invitación es pues a que no pensemos que esto ya está ganado, vamos bien, ¿no? Se ha logrado bastante después de estos años, pero hay que estar atentos porque esta resolución del juez puede venir y ojalá pues sea favorable, pero si no, habrá que encontrar otros mecanismos, ¿no? Para volver a luchar, porque ya se imaginan, lo saben, ¿no? ¿Qué significan las 20,000 casas de Bosque Diamante? Significan 60,000 personas, 80,000 personas. ¿Cuánta gente hay en Gilotzingo? 20,000 según INEGI, en términos oficiales tal vez 30,000. Obviamente esa gente va a ser mayoría. ¿Quiénes van a poner toda la cuestión política si es que se llega a hacer este proyecto, ¿no? Tiene muchas implicaciones. Ya saben que Rancho Blanco es la zona que está creciendo más rápido, hay que tener cuidado porque no queremos que pues, la ciudad se coma a Gilotzingo, ¿no? Porque eso tal vez a corto plazo pueda representar empleo, pueda representar venta de agua, ¿no? De los ejidos, de las comunidades, pero a mediano y largo plazo va a representar lo que ya pasó con Huixquilucan, ¿no? Nada más hay que voltearlo a ver para que vean cómo es Santa Fe y cómo se han perdido la mayoría de los pueblos por allá y han perdido poder político. Entonces yo quiero agradecer mucho a mi tocayo por este esfuerzo. La tesis hace un análisis muy detallado, muy bueno. Les invito a leer su tesis ya que quede, ya que la defienda. Está unas semanas, meses, ¿no? ¿No? Entonces está un poco larga, pero vale la pena que le echen un ojo. Entonces muchísimas gracias y aquí estamos a la orden.
Muchas gracias, amigo Víctor Ávila Ackerberg. También agradecemos la presencia de el director de Desarrollo Agropecuario de nuestro municipio, nuestro amigo Óscar Castillo González. Un aplauso para él también, persona muy interesada en construcción de medio ambiente del Río Chico. Muy bien, ahora bueno, como la cereza del pastel, la presentación de la tesis doctoral de el maestro Víctor Hugo Rodríguez Martínez, bueno, maestro en Administración Pública y Gobierno, hará mención sobre su tesis doctoral denominada Naturaleza, Resistencia Comunitaria y Sustentabilidad en el Conflicto Socioambiental Bosque Diamante, para quien pido un fuerte aplauso y adelante, maestro Víctor. Gracias. Me voy a parar un poquito, les pido su anuencia porque vengo desde la ciudad de Toluca y venía manejando, sentado, fue un tramo largo, entonces ya estoy un poquito cansado de venir sentado. Bueno, pues en primer término agradecer la invitación que nos hizo el señor Rubén Mayén, agradecer que esté interesado, agradecer su disposición a seguir luchando por diversos temas. En primer término, eso me parece fundamental destacarlo, porque si no existieran personas que deciden dedicarse a ciertos temas, créanme que sería muy difícil congregar a diversos actores. Entonces, en primer término, señor Rubén, muchas gracias por la invitación y gracias por su disposición siempre a colaborar, incluso con desconocidos, porque el señor Rubén y yo no nos conocíamos hasta hace unos meses. Tuvimos mucho contacto por teléfono, por correo electrónico, por redes sociales, pero físicamente no nos ubicábamos. Entonces, parte fundamental de las luchas sociales es hacer comunidad y es confiar un poquito en las personas que a veces no conocemos. Insisto, en primer término, gracias, señor Rubén. Y después, en segundo término, la verdad es que yo le agradezco a dos grandes profesionistas, de los cuales me siento muy honrado de estar aquí junto a ellos, porque sus trabajos en distintos campos fueron fundamentales para que un estudiante por ahí de tantos que habemos de doctorado pudiese fundamentar y voltear a ver un problema real, un problema social que existe y de los cuales desafortunadamente en nuestro país están aumentando cada vez más. Me refiero a la periodista Marcela Nochebuena y al doctor Ávila Ackerberg. Muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy honrado de estar al lado de ustedes en esta presentación porque, insisto, sus trabajos en cada uno de sus campos fueron fundamentales para mí, para decidirme a hacer este trabajo. Como lo dijo el doctor Ávila Ackerberg, les voy a contar rápidamente, no los voy a aburrir. Sí, la tesis es un poquito extensa, creo que los hice sufrir un poquito ahí leyendo más de 400 páginas, pero aquí no, aquí voy a ser muy breve y muy sucinto. En su momento yo tenía dos caminos. Yo era servidor público, yo trabajaba en el gobierno del Estado de México y en un momento dado decidí renunciar a mi trabajo porque quería seguir mis estudios profesionales, en este caso continuar con un doctorado. Y yo tenía dos caminos: hacer una investigación como muchas de las que se hacen en este país, es decir, ir a las bibliotecas, ir a los repositorios institucionales, ir a los estudios de gabinete que les llamamos y bajar documentos de bases de datos oficiales y hacer un documento que hablara del desarrollo sustentable, del crecimiento de las ciudades, de proyectos para el bienestar social. Y me hubiese quedado en la parte de revisar esos documentos oficiales y por ahí en algún municipio de mi estado se quería construir un proyecto habitacional que se decía en los documentos oficiales que respondía a una necesidad de casa-habitación. Y yo ahí dije, no, bueno, pues un proyecto muy loable porque la cuestión de la casa-habitación en México trae muchas complicaciones. Qué bueno que se quiera ampliar la infraestructura para cubrir esa demanda, ¿no? Y ahí me hubiese quedado, hubiese hecho un documento bien bonito que se llamara Proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos y las Comunidades, y wow, no hubiese estado, la verdad es que ya a estas alturas ni siquiera me hubiese resultado
pues mucho desgaste. Ahí me hubiese quedado. Pero de pronto, sí, por algunas situaciones del destino, como lo comentó el doctor Víctor Ávila, en un contacto que tuve con él hace varios años, incluso es la segunda vez que nos volvemos a ver en la vida, hace 3 años, cuando yo estaba en esa disyuntiva, 30 minutos con él y con quien era mi tutor, pues bastó para darme cuenta que los problemas sociales son más complejos de lo que dicen los documentos oficiales. Encierran muchas más vicisitudes que el hecho de solamente supuestamente cumplir con una demanda social, que en este caso era la casa habitación, ¿no? O construir infraestructura para que muchas personas pudieran tener acceso a casa habitación. Entonces, a partir de esos 30 minutos, para mí fueron fundamentales y selló el que yo eligiera abandonar ese camino de los documentos oficiales, de los planes de desarrollo, de los informes, porque insisto, aquí viene otra cosa de la que le voy a hablar en un momento, pero la toco de una vez. 3 ámbitos de gobierno, yo soy politólogo, de formación, soy politólogo. 3 ámbitos de gobierno daban su aval para un proyecto. Entonces, ¿qué podía estar mal? Si el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal habían, por unanimidad, sin ninguna restricción, habían aprobado un proyecto, pues entonces, pues yo tenía que creerles, ¿no? Insisto, pero aquí fue fundamental esos 20-30 minutos que tuve con el doctor Víctor Ávila, porque gente que conoce y que trabaja y que investiga sobre estos temas, bastan unos minutos para que nos den una perspectiva y nos amplíen nuestra visión sobre las cosas. En este caso, sobre un problema socioambiental. Y algunos meses después leo la investigación de Marcela Nochebuena. Dije, no, ya definitivamente aquí hay un asunto más complicado que lo que plantean los documentos oficiales, ¿no? Y ahí es cuando me decido a abordar el tema de un conflicto socioambiental que, insisto, desafortunadamente cada vez hay más en nuestro país. ¿Qué está pasando? Si nuestros gobiernos son puestos por los ciudadanos a través de un régimen democrático participativo, ¿por qué están creciendo los conflictos socioambientales? ¿Por qué hay disputas por la tenencia de la tierra? ¿Por qué hay disputas por los bienes naturales? ¿Qué está sucediendo si se supone que los gobiernos representan a los ciudadanos? Y ahí es cuando ya definitivamente dije, no, los problemas sociales tienen muchísimas más aristas que el hecho de lo que nos venden los documentos oficiales o los informes de gobierno. Y ya, fue cuando me decidí completamente a profundizar un poco más en un conflicto socioambiental que no estaba muy lejos de donde yo vivo. Yo soy de la ciudad de Toluca y pues estamos a escasos 60-70 kilómetros. Y ya con este panorama supe que estaba sucediendo algo más y por eso me decidí a ver desde otro lado, a analizar desde otras perspectivas este conflicto socioambiental, del cual pues me comencé a dar cuenta que diversos medios de comunicación, sobre todo alternativos, daban cuenta y estaban documentando. Y ya con esta perspectiva es como decido trabajar este caso e investigar un poquito más. Y en esos andares y en esos caminos que nos lleva la investigación, cuando uno quiere acercarse verdaderamente a los problemas, pues conocí a diversos actores, incluso muchos de ellos hoy no están, pero que me permitieron conocer también de manera muy profunda y más amplia este conflicto. ¿Qué sucede? Como dice el doctor Ávila y como dice Marcela Nochebuena, hay un proyecto en medio de un bosque, que insisto, según el gobierno, pues respondía a una necesidad. Perdón que insista en esto, yo soy politólogo y la cuestión que quiero resaltar es que antes de esta investigación yo conocía enfoques politológicos y me basaba en planteamientos como la toma de decisiones, por qué los gobiernos toman ciertas determinaciones y no otras, el ejercicio de los recursos públicos, y pues eso era parte de mi actividad académica y profesional, hasta que, insisto, diversos actores me fueron enseñando que había otras caras y que había cosas
que los gobiernos de pronto no querían tomar en cuenta. Aunque parezca difícil creerlo, hay cuestiones que los gobiernos no toman en cuenta, aunque sean fundamentales para su población y para el bienestar del ambiente y de toda la gente de un territorio en específico. ¿Qué son aquellas cosas que los gobiernos de pronto no quieren voltear a ver? Pues el doctor Ávila ya nos hizo ahorita un resumen muy conciso, muy breve, pero muy conciso. ¿Qué valor tiene un espacio territorial? O sea, ¿cómo podemos ponerle precio al agua que nos da vida? ¿Cómo podemos ponerle un precio monetario al oxígeno que podemos respirar? Y nuestros gobiernos, por eso les digo, resalto la parte de que yo soy politólogo, porque justamente los que nos dedicamos al análisis de las instituciones públicas, de las instituciones gubernamentales, elaboramos políticas públicas para el ambiente. Lo confieso con mucha vergüenza, pero espero haber recompuesto el camino. Generamos políticas públicas para el medio ambiente sin saber lo que implica trabajar con el medio ambiente. Es decir, lo que nos acaba de decir el doctor Víctor Ávila. ¿Cuánta agua se infiltra en un territorio? ¿Cuánto carbono puede captarse en un territorio boscoso? ¿Qué servicios ecosistémicos nos presta un espacio ambiental? Y ese es el pan de cada día de las autoridades públicas. Tomamos decisiones sin conocer todas estas cuestiones que son fundamentales. ¿Cómo le hacemos? Pues imagínense qué tipo de decisiones estamos tomando. Así de grave es la situación, ¿eh? O sea, insisto, yo era servidor público antes de ingresar al doctorado y se los puedo comentar. La mayoría de las autoridades públicas no tenemos o no tienen conocimiento profundo sobre las decisiones que están tomando. Y así estamos afectando a miles, a millones de personas, a comunidades y a pueblos enteros. Los estamos condenando a sufrimientos futuros. Le estamos robando a las generaciones actuales su posible desarrollo, simple y sencillamente porque no nos metemos a investigar, a formarnos sobre cuestiones que son fundamentales en torno, en este caso, al medio ambiente. Ya ni siquiera toco otros temas, me quedo exclusivamente con el medio ambiente. Y luego, además, todavía de que esto ya es complicadísimo, saber que muchas de las autoridades públicas, no digo que todas, no quiero generalizar, evidentemente también de pronto pecamos porque o tasamos como buenos o malos, así, pensamos que todo es negro o todo es blanco y la verdad es que no, la vida tiene matices. Entonces no quiero generalizar, pero sí es muy común que las autoridades públicas tomen decisiones sobre aquello que no conocen. Y les repito, eso de por sí ya es grave, pero ahora hay que sumarle un elemento más para que todavía sea más grave esta situación. ¿Cuál es? Que de pronto un grupo de empresarios o una persona, por el hecho de tener capital, por el hecho de poseer cierta capacidad monetaria, pues acude a una instancia gubernamental y les dice, ¿saben qué? Yo quiero hacer este proyecto, yo quiero hacer esta actividad que me va a dejar beneficios, obviamente, pues nadie invierte su dinero para perderlo, pero ahí ya viene un círculo perverso. Cuando autoridades públicas no tienen la información debida de las decisiones que toman y cuando se vinculan con empresarios perversos o gente que solo quiere ver crecer su dinero a costa de lo que sea, digo, no tiene nada de malo hacer negocios, evidentemente vivimos en ese modelo, vivimos en ese sistema, nos guste o no, necesitamos trabajo, necesitamos inversión, pero cuando no te interesa lo que esté alrededor, cuando tú dices, yo quiero ver crecer mi inversión y no me importa si destruye un territorio, no me importa si le quite su territorio a algunas personas, no me importa lo que pase más adelante, no, yo creo que eso sí es muy cuestionable éticamente, ¿no? Y eso no debería de existir. Tristemente, sí sucede, y por eso es que están creciendo tantos conflictos socioambientales en nuestro país. No tengo el dato exacto, pero algunos censos que se han hecho en los últimos años dicen que tenemos más de 2,000 conflictos socioambientales
por todo el territorio nacional, de distinta índole, por proyectos mineros, por proyectos energéticos, por proyectos turísticos, por proyectos inmobiliarios, por proyectos de infraestructura urbana. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hay tantos conflictos si se supone que las autoridades responden a la voluntad general y se supone que están para contener a todos aquellos inversionistas que desean hacer proyectos, bienvenidos, pero que desean hacer proyectos a costa de lo que sea? Las instancias gubernamentales debieran funcionar como un área intermedia que tiene la capacidad de canalizar todos estos conflictos de la mejor manera. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la mayoría de los gobiernos se pone del lado de los empresarios. ¿Ustedes por qué creen que sea eso? Pues desafortunadamente tenemos una idea que es presuntamente porque estos empresarios, en lugar de recorrer un camino adecuado, prefieren un camino más corto y dicen, mira, director de tal área, secretaría tal, presidencia municipal tal, ¿qué te parece si te comparto por adelantado un poco de las ganancias y me ayudas a que mi proyecto no tenga ningún problema? Pero no pueden seguir así las cosas. O sea, insisto, no se trata de satanizar ni a ningún gobierno ni a ningún empresario, Se trata de hacer bien las cosas. No quiere decir que ya no va a haber proyectos inmobiliarios en todo el país, pues es evidente que tenemos una necesidad de casa habitación, en este caso, ¿no? O sea, no se trata de que ya no debe de existir ningún proyecto, pero cuando un proyecto llega a romper de manera radical con la continuidad de una comunidad como se viene desenvolviendo, cuando un proyecto llega y manifiesta una transformación de 180 grados de las condiciones de cierto lugar o de cierta población, pues algo evidentemente no es correcto, no puede ser así. Como también como lo decía Marcela Nochebuena y el doctor Ávila Ackerberg, veamos qué ha sucedido en los municipios aquí cercanos. No hubo ninguna planeación adecuada de las ciudades. ¿Y qué sucedió? Crecimiento de fraccionamientos, carreteras, centros comerciales, infraestructura urbana. ¿Y cuál es uno de los principales problemas que tenemos en el país? Pues el agua, entre muchos otros, desgraciadamente entre muchos otros, pero simplemente el agua. ¿Qué pasó? Pues que todos esos proyectos que le dieron una ganancia muy importante a las autoridades en su momento y a los empresarios, los llevó a expandirse y expandirse y expandirse. Yo aquí ya para ir cerrando les prometí que no los iba a aburrir demasiado. En estos andares de ir caminando, les repito que conocí a varias personas que me compartieron distintas informaciones. Y por azares del destino, muy por azares del destino, en una dependencia que seguramente ustedes conocen, Probosque, estaba yo solicitando ahí algunos árboles porque yo pertenezco a una asociación civil que se llama Natse Aro Shui, una estrella en la oscuridad, en Otomí. Estábamos solicitando algunos árboles y en lo que estábamos esperando, de pronto escuché a un joven a lo lejos decir, no, pues es como lo que está pasando allá en Jilotzingo, ¿no? O sea, es que insisten en derribar árboles y hacer negocios. Y yo cuando ya estaba metido en este camino, pues evidentemente me saltó luego el nombre de Jilotzingo y derribo de árboles. Y pues ahí corriendo voy tras el joven y le digo, oye, ¿mencionaste algo de Jilotzingo? Y me dice, sí, pero no nos conocíamos, ¿no? O sea, de pronto se sorprendió de que alguien lo abordara. Digo, es que, ¿qué crees? Que yo estoy tratando de conocer un poco más sobre este caso que se ha denominado Bosque Diamante. Y ya tras preguntarme quién eres, de dónde vienes, pues evidentemente surge cierta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué me busca o qué quiere, no? Digo, no, mira, estudio en tal lugar, mi interés es meramente académico. Digo, pero escuché que tú mencionaste algo sobre Bosque Diamante. Me dice, es que yo trabajé ahí. Y no, pues evidentemente también me alegró, ¿no? En esta situación de que, pues no es que no encontrar a quien, evidentemente uno va buscando, va tocando puertas. Y me dices que yo trabajaba ahí.
Le digo, ¿me podrías compartir un poco de tu experiencia? Y lo primero que me pidió es, bueno, me dijo que sí, sin revelar su identidad, entonces no voy a ahondar un poquito más en esa cuestión, pero para mí, cuando conocí a este joven, dije, bueno, él me va a dar la otra parte. Tengo la visión de algunos luchadores comunitarios que viven ahí, que no quieren que su territorio se destruya, pero también es importante conocer la otra parte, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues prácticamente el joven que trabajó en esta constructora, pues más que darme la parte contraria, me confirmó todo, absolutamente todo, y hasta con más detalles. Cuando recuerdo que yo le hice una pregunta, le digo, oye, allá en Gilotzingo varias personas hablan de que se están, bueno, pues cómo es, ¿no? Que se están provocando los incendios, ¿tú crees que sea cierto? Y se ataca de la risa y me dice, pues yo creo que un 99% sí. Y le digo, bueno, ya con eso ya no necesitó decirme nada más, ¿no? Entonces, más allá de información de contraste, resultó ser información que me confirmaba que pues efectivamente algo no estaba haciéndose de manera adecuada. Insisto, no se trata de satanizar ningún proyecto ni a ningún empresario. O sea, evidentemente necesitamos de la inversión, necesitamos de personas que realicen proyectos, pero insisto, cuando esos proyectos son lo que le hemos denominado en los últimos años en la academia, son de carácter salvaje, es decir, quieren recuperar la inversión en el menor tiempo posible, pues sin pasar tantos problemas y de manera exorbitante, ¿no? O sea, cuando son ganancias desproporcionadas, a eso es a lo que hemos adjetivado como capitalismo salvaje, ¿no? Que ya no se mira a detener nada, o sea que ni siquiera plantean un tiempo de retorno en su inversión, ni siquiera plantean una temporalidad coherente con el desarrollo de un proyecto, no, quieren que se realice rápido, hoy, mañana, y que pasado mañana ya les esté dando ganancias y que no tengan ninguna traba en su camino, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, algo está pasando. Y bueno, ahora sí, para cerrar, pues esta fue mi investigación. Una perspectiva sociológica y politológica de un conflicto socioambiental, pero que mirara las distintas aristas. Les repito, o sea, en este caso para mí fue fundamental comprender, romper mis propios paradigmas académicos, porque yo como politólogo decía, no, pues bienes naturales son recursos. ¿Qué es un recurso? Lo que nos da ganancias. Y no es cierto. Trabajos de diversos académicos, de diversos biólogos, geógrafos, como el doctor Víctor Ávila y otros más, me permitieron romper esos paradigmas epistemológicos que yo ya traía y percibir al ambiente como algo más que un mero recurso. Es decir, lo que existe en un territorio no es exclusivamente aquellos elementos que nos brindan satisfacción material. Un paisaje bonito todos lo agradecemos, ¿no? Es más, todos queremos vivir en un lugar que sea agradable para la vista. Pero hay mucho más que eso. Implican elementos para la vida misma. Implican elementos que nos permiten desarrollar una vida sana. Ustedes seguramente han escuchado qué está sucediendo con las personas que viven alrededor del lago de Chapala. Durante muchos años el lago de Chapala pues era una maravilla natural, turística, todo el mundo quería visitarlo, la plusvalía de este lugar creció impresionantemente y hoy la mayoría de los niños enfermos del riñón por las aguas que toman del lago de Chapala. O sea, ahí ya nos preguntamos otras cosas, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Bueno, pues en este caso, ¿qué estamos haciendo mal? Permitir que nuestras autoridades tomen decisiones sin que nos consulten. Los elegimos como representantes, pero ser representantes no les da vía libre para hacer lo que ellos quieran, ¿eh? O sea, nosotros como sociedad civil tenemos la responsabilidad, la obligación de exigir y de estar informados sobre las decisiones que toman. Insisto, los elegimos como representantes, no como dueños de nuestra vida, ¿eh?
Yo aquí, ya para despedirme, si es que puedo dejar un mensaje a través de este trabajo, sería ese. Humildemente les pedimos, los que somos de otras zonas, no dejen que el territorio se destruya. No dejen que empresarios, gobiernos, personas de otros lugares vengan, decidan y destruyan sobre un territorio que ustedes ancestralmente tienen la obligación de proteger. ¿Y por qué digo obligación? Lo digo con todo respeto. Porque ustedes aquí han crecido, porque ustedes aquí viven y porque su historia familiar pertenece aquí. Un territorio bien cuidado no solo le da bienestar a los que viven aquí a un lado, nos da elementos de vida para todas las zonas aledañas. Entonces, insisto, respetuosamente los invito a que no permitan que el ambiente se destruya así como así. Yo sé que el discurso más vendido es: con tal proyecto nos va a traer trabajos, va a haber mayor infraestructura y va a haber mayor crecimiento. Yo les puedo asegurar que con esta investigación que hice, revisar diversos conflictos que hay en todas partes del país, yo no encuentro una región a la que le hayan vendido, una región en México, a la que le hayan vendido que con un proyecto X, con una mina, con un emporio turístico, de verdad hayan cumplido las condiciones de bienestar y desarrollo que cuando está el proyecto, cuando se está planteando, nos venden y nos ofrecen desarrollo, trabajo, crecimiento económico. Yo lo que sí vi a través de revisar diversos conflictos ambientales es que todas y cada una de esas comunidades a las que en un principio se les prometió el oro y la plata con X o Y proyecto, hoy están peleando porque les regresen su territorio, porque ya son tierras que no pueden cultivar, porque ya hay agua que está contaminada, porque ya no pueden manejar tantos residuos sólidos y porque a final de cuentas están expulsando a las poblaciones nativas de sus lugares. No digo que eso vaya a suceder aquí, pero es una posibilidad latente. Cuando la mancha urbana crece, absorbe recursos de manera impresionante. Entonces, yo respetuosamente les pido que si está en sus manos apoyar, trabajar, vincularse por cuidar su entorno, por preservar los elementos de vida, que lo hagan. Y que afortunadamente hay personas que se levantan todos los días y que dicen: hoy voy a hacer algo por mi comunidad. Hoy no voy a pensar solo en mí. Hoy voy a trabajar, voy a vincularme con otras personas para proteger mi territorio o para proteger mi ambiente. Y afortunadamente, como ese tipo de personas, yo tuve la oportunidad de conocer a través de esta investigación, como aquí el señor Rubén, que espero que seamos amigos a partir de ahora y en adelante, porque la verdad me siento muy honrado, más allá de un trabajo académico, que lo necesito para obtener un grado, pero pues eso es una cuestión personal, ese es un trámite, ese es un requisito académico para un camino que yo mismo me tracé. Pero eso no tiene nada que ver. La verdad es que lo que más yo gané con esta investigación fue conocer a personas como el señor Mayén, que, así como les dije, se levantan todas las mañanas, se quitan esa individualidad y dicen: yo pertenezco a un pueblo, yo pertenezco a una comunidad y voy a hacer algo que no sabemos si sea mucho, no sabemos si sea poco, no sabemos si cambie el rumbo de las cosas, pero que definitivamente se levantan pensando en hacer algo por su pueblo y por su comunidad. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias y les agradezco. Gracias, buen amigo maestro Víctor Lugo. Ahora le pedimos al director de Ecología de Gilotzingo, Rubén Mayén, que nos presente su participación. Adelante, director. Gracias. Pues, muchas gracias. Primeramente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes.
Veo con tristeza que no se llenaron las sillas que conseguimos. Hubo algún problemilla en toda la semana que no pude salir y no hubo mala organización, lo confieso. Habíamos planeado que fuera un eventazo pero estamos aquí. Y si vamos a ver para adelante, yo le agradezco, me siento muy contento de estar aquí a un lado de Víctor, de Marcela, de Víctor Hugo, que sin pensarlo, fuimos haciendo un gran equipo. Y les digo con mucha satisfacción, hoy tenemos un gran equipo para hacer frente no nada más al problema de Bosque Diamante. Vienen muchos problemas más adelante, entonces necesitamos estar organizados. Y yo sí creo que estamos muy fortalecidos. Y me da mucho gusto ver a Luna, una compañera que también hemos conocido en el camino de la lucha. ¿Y de dónde viene, Luna? Bueno, ahorita venimos del Estado de México, de ese lado de Quilotzingo arriba, de Santa Ana y de la Magdalena Contreras. Es parte de un colectivo, de un grupo luchador de renombre y está aquí con nosotros. No sé si hay gente de Huixquilucan. No hay gente de Huixquilucan. A lo mejor se perdieron. También eso fue un contratiempo terrible. El tráfico, la ubicación. Y bueno, pero veo a gente de lucha, gente que hemos conocido en el camino, como a Katy. Bienvenida, Katy. Me da mucho gusto que estén aquí con su esposo. Que también pues nos fuimos conociendo precisamente cuando inicia la lucha contra Bosque Diamante. Y bueno, les quiero confesar, no sé si hay algún periodista, no levanta la mano ningún periodista, invitamos a varios. No la veía. La intención era hacer una conferencia de prensa, pero también veo que están tomando, a ver si luego me pasan, porque lo vamos a reenviar y se va a publicar. Esto lo organizamos en base a una inquietud de un servidor. El juicio de Bosque Diamante ya lleva más de 3 años, la suspensión, y me han dicho los abogados, no se puede detener mucho tiempo más. Hemos revisado el expediente y no es nada halagador, Katy, lo que le decía por teléfono. Hay 2 peritajes, el único que está a nuestro favor es el de Víctor. Hay otros 2 peritajes que y son de instituciones oficiales de la PGR, para ser claro. Hay un ingeniero forestal que da su dictamen y dice que no hay problema en que se derriben más de 200,000 árboles en esa zona, porque se van a resembrar en la zona de Temascaltepec la misma cantidad de árboles. Eso lo dice una persona que se supone que sabe, que fue a la escuela, como decía Víctor Hugo. Pues aparte de lo que digan los libros, de las instituciones, está el sentido común, está la conciencia. Hay otro peritaje de una bióloga, también de la PGR, y dice que no hay problema en que se haga el desarrollo de Bosque Diamante porque va a traer muchos beneficios económicos y que no estamos en una zona de prioridad. Esos son los argumentos, esos son los paradigmas que dice Víctor, que muchos gobiernos, mucha gente de las instituciones maneja y no ve más allá de sus narices, no ve más allá de lo que les enseñaron, o sí están viendo el interés económico. Pues esto se organizó con esa intención de darles a conocer que hay un punto rojo y que tenemos que redoblar esfuerzos. Yo siento que tenemos el equipo suficiente para hacer frente. Tenemos también a los compañeros del Comité de Cuenca Presa Madín que están aquí. Les agradezco su presencia. Y que si unimos los esfuerzos, pues podemos dar la gran lucha, aunque ya le hemos dado,
y no sabemos en qué vaya a parar. Yo voy a invitar a mi amigo Miguel, licenciado Miguel Miramontes, que suba al estrado para que me ayude un poco a explicar, porque él ha analizado el expediente. Él es abogado, yo no soy abogado. A grandes rasgos hemos analizado el expediente del juicio Bosque de Diamantes. Si quieres pasar, Miguel. Y pues les agradezco mucho su participación, que estén aquí, créanme. Gente de Villalpina, ¿hay gente de Villalpina? Ah, gracias, porque también tenemos otro problemilla por allá y nos sentimos fortalecidos. De hecho, nos salimos del protocolo, pero la intención era hablar de la Reserva Ecológica de Espíritu Santo, de allá venimos, del problema de Bosque Diamante y del problema de Villalpina. Los de aquí pues ya sabemos, casi la mayoría de la gente de aquí es gente de San Luis Ayucan, mis paisanos, que saben cómo está el asunto. Está el Comisariado Ejidal de San Luis, que pues ha llevado ese problema muy a cuestas, y le agradezco mucho que esté aquí, Nico. Y mira, Nico, vamos a platicar con los compañeros de Villalpina, porque están con nosotros. Y bueno, le voy a dar el micrófono a Miguel Miramontes. Bueno, pues no me esperaba esto, no preparé nada, pero bueno, hace una semana me proporcionó los periciales en el juicio Rubén, y efectivamente se me enchinó la piel y me enojé, porque es increíble que peritos forestales, que personas de urbanismo, que biólogos manifiesten que en lo que, como se va a tardar 20 años en hacer el proyecto, en 20 años ya crecieron los árboles en Sinacantepec. O sea, es inconcebible. Eso me causa ruido porque ya estamos casi a punto de recibir la sentencia, nada más que se acaben los periciales. La semana pasada un perito en geohidrología, igual, oficial, aceptó su nombramiento, y pues creo que por lo oficial pues va a seguir la misma línea de los otros peritos. El único pericial a favor es el de Víctor, el de Eduardo, y de otras personas que participaron. Es increíble, pero es el que tiene el mayor contenido doctrinario, son los académicos con mayor grado. Eso también lo tiene que tomar en cuenta el juez. El amparo es un juicio técnico, y en este momento van de 4 periciales, porque yo creo que el de geohidrología va a venir igual, 3 en contra y 1 a favor. El juez tendrá que aplicar un principio que se llama indubio pro natura, que quiere decir que cuando haya duda entre si priorizar la construcción y la inversión o la vida por medio del bosque, tendrá que ser a favor del bosque. Pero la experiencia que hemos tenido nosotros en cuestiones ambientales, lo vimos en la presa, nos dimos cuenta que un juez federal, que por cierto ya lo acusamos con el presidente, dijo que en la presa no había contaminación. Cualquiera que haya pasado vio, no, y lo escribió y lo firmó. El presidente de la Suprema Corte desechó una demanda diciendo que no se vulneraban derechos humanos, por escrito. También se lo dijimos al presidente. Aquí no podemos dar cuenta que lo único realmente que tiene ese bosque para vivir son ustedes, somos nosotros. La presión social es la única que va a lograr que se acaben
esas preventas, Víctor. Tienes toda la razón. Para las personas que construyen, un árbol y otro son iguales. Cuando estuvimos con Greenpeace, con Chainor, con organizaciones internacionales que Víctor se trajo, bueno, que invitó, ¿verdad? Hicimos documentales a nivel internacional y nos preguntaron que si no había posibilidad de una negociación. Entonces la conversación fue muy sencilla. Mariel, una chica que no está aquí, lo dijo: a ver, ¿cuál de esos árboles le van a dar vida y cuál van a matar? ¿Quién tiene esa categoría natural para poder decidir qué árbol se muere? Porque todos están preciosos, ahí estuvimos hoy, ayer pasé con mi perro y mi bicicleta y está lleno de conejos, hoy vimos ahí unos buitres, de repente águilas, las víboras de cascabel, los camaleones, las flores que al ratito empiezan. Todo eso es importantísimo, no nada más para la cuestión biológica, también para la cuestión espiritual. La sociedad está enferma, y más ahorita con lo del COVID, que estuvimos encerrados. El capitalismo, el neoliberalismo que ha hecho pensar que el que tiene más vale más, están equivocados. El que tiene esto vive con más felicidad. Así que Jilotzingo tiene que cuidar esto. Nosotros como abogados, junto con los demás despachos que están participando, estaremos atentos. Sí, la cosa está muy delicada porque pues, creo que son 10,000 millones de pesos, una denuncia penal que les hicieron a los que firmaron. 10,000 millones de pesos. Esa también la tenemos que defender. Todos los que están aquí, si cada quien junta 10 personas, 10 personas, en el momento en que el juez dé una sentencia depredatoria, todos los que amen la vida tendrán que manifestarse, porque no es únicamente confiar en las leyes y en los juzgadores. Si nosotros, el pueblo, todos nosotros, somos la fuerza motriz de esta defensa. En aquella ocasión, igual nos preguntaron a Rubén: ¿y qué no tiene miedo que le pase algo? Porque los periodistas y los ambientalistas tienen un riesgo. Y le comentamos: pues sí, en realidad sí, ahí ando en esos terrenos, solo, con mi perro, de la madrugada. Sí, pero no pienso, lo único que pienso, y les contesté a los chavos, porque el movimiento que logró recuperar el área natural protegida del Moño fue de personas de 25 años, jóvenes de Jilotzingo y de la zona Esmeralda y de la zona de Naucalpan. Se juntaron, hicieron una marcha, se entregaron de corazón, porque se entregaron con todo el corazón, se generaron liderazgos y se logró con la asesoría de Víctor, ¿verdad? Siempre te toca, Víctor, pero bueno, por algo es una gran persona. Entonces sí, entonces la contestación es que no les dé miedo. Cada vez que sientan miedo o cada vez que piensen que esto se va a acabar, vean las flores, vean los hongos, vean los árboles, a los niños, y después de eso sigamos en lucha, compañeros, porque esto apenas empieza. Vamos por ese bosque con todo y más. Muchas gracias. A ver, Lalo nos quiere dar un dato. Les quería comentar para que tengan en cuenta cómo está la situación de Bosque Diamante. Acabo de actualizar el impacto económico por la extracción de agua y el CO2. Aquí es importante comentar que Bosque Diamante son 238 hectáreas y que en promedio tiene una densidad de 1,000 árboles por hectárea, nos da 238,000 árboles. Entonces,
Un árbol extrae más o menos un metro cúbico diario de agua. Si lo multiplicamos por los 238,000, estamos hablando de 85 millones de metros cúbicos, que es el agua que requieren más de todo el municipio de Naucalpan, más de 800,000 personas. Pero ahora, si revisando cómo está cuánto CO2 resume un árbol. Un árbol resume aproximadamente 12 kilogramos al día. Si lo multiplicamos por 365,000 días y por lo que tenemos del total de árboles del bosque, estamos hablando de 2.856.000. Si lo multiplicamos por la tonelada de CO2 que está en junio de 2001 en $51.14, estamos hablando que anualmente por estos dos conceptos, y lo del agua todavía no lo he actualizado, nos da 1.902 millones de pesos anuales. Si hablamos que el proyecto son de 20 años, estaremos hablando que el costo ambiental sería de 40,000 millones de pesos. Pero no está considerado, y lo tenemos que hacer, el impacto que tiene la biodiversidad y la contaminación. Además, es una cosa muy importante que les quería comentar, lo que dice la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y te dice, mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso. Este recurso escaso convierten en mercancía y que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico. Y esto tiene relación en lo que va a estar por suceder en el Congreso. En 2004, en el 2011, se modificó el Cuarto Constitucional y se creó el derecho humano al agua. En los transitorios decía que el Congreso tenía un año para hacer la Ley General del Agua. Estamos en 2012 y acaba de la Suprema Corte de Justicia decirle a los legisladores que tienen que hacer la ley en el siguiente semestre. Pero también coincidentemente está oyendo las noticias que la Coca-Cola y se está quejando de que ya no tiene agua y que los derechos que le dieron no les alcanzan. Son los principales que se han opuesto a que se considere el derecho humano al agua. Y han hecho el lobbying y el cabildeo, porque si no cambiamos el chip de que el agua es vida y no una mercancía, y que nosotros dependemos con lo que sucede en estos bosques, el acuífero Ciudad de México está sobreexplotado y la poca agua que tenemos de los ríos que bajan de acá de los manantiales de Gilotzingo, bajan de buena calidad y se contamina en el pueblo de Chiluca. Entonces tenemos una tragedia humana enorme. No hay agua subterránea y el agua superficial súper contaminada. Y en México y en todo el país se está dando. Ahora hay problemas en Nuevo León que están tandeándoles también el agua. En Naucalpan a los pobres se la han tandeado desde hace 20 años. Ahora los fraccionamientos, ahora ya es común que a todos nos tandeen. Si no rescatamos y hacemos algo por recuperar el medio ambiente. Y tenemos que hacer una cosa muy importante. La evaluación de los ecosistemas es muy importante y estamos trabajando en eso porque esa parte no es tan fácil. Y a lo mejor supera los 2,000 millones de pesos que les estaba comentando. Entonces estaríamos hablando de 4,000 millones de pesos anuales el impacto ambiental. Y eso es lo que tendrían que pagar por el daño que están ocasionando a un bien público propiedad de la nación. Con eso complemento lo que estaba diciendo Miguel y Víctor en relación a los juicios y todo lo que tenemos que aportar, porque esta cuestión de la evaluación ambiental es muy importante.
y tenemos que ver, porque además si nos quedamos sin agua, no va a haber nada que podamos hacer y ya lo estamos viendo. Es un problema serio, todas las mineras que están, ¿cuánto tiene que pagar en la región lagunera? Las familias que están muriendo de cáncer porque Mex Peñoles contaminó el agua con plomo. Y eso lo estamos pagando nosotros. Si trabajamos en el ISSSTE, con el dinero que cooperamos en el ISSSTE, si trabajas en el Seguro Social, con lo que cooperas allá. ¿Cuánto vale el deterioro ambiental de todo esto? Gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de la Copa David. Por último tenemos dos participaciones rápidas. Posteriormente a esto los invitamos a que nos acompañen les vamos a invitar una comida a todos. Le invito a nuestro amigo José Luis Silva de la Reserva Natural y a la doctora Ana María Ortiz que nos acompañen para que nos den su mensaje. Posteriormente a esto, por favor no se retiren, les vamos a invitar de comer a todos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Veo mucha gente conocida, caritas que me pueden identificar. Reitero a ustedes mi respeto y cariño muy entrañable por Jilotzingo. Me albergó viviendo casi 10 años aquí y amo Jilotzingo y lo ratifico. Hoy me ha correspondido en el lado ético representar al mundo empresarial. El mundo empresarial está queriendo, pretendemos cambiar un diseño, cambiar ese materialismo que siempre se le ha concedido al empresario para cambiar un poco por humanismo. El enterarse la preocupación del uno por el otro. No podemos hacer un diseño de aquellos bien calificados, como decía, para mí ya doctor en Derecho, que viene a ser mi colega, yo tengo el doctorado en Derecho, que todo es una inversión de maldad, pero sí muy mal diseñada. Cada uno de los puntos que yo he conocido al tema de Bosque Diamante, el 80% quiero que sepan que yo como persona y como profesionista estoy con ustedes, definitivamente. Muchas gracias, señor Mayer. No representamos un emporio económico por el simple hecho que es importante la inversión. Vamos cuidando la vida, dejando de hablar un poco el tema de la reserva ecológica, la biodiversidad, todo ese tema que es una realidad. Si no lo cuidamos ahorita, ya estamos retrasados en cuidarlo. Hay que seguir adelante con los timos. Hace muchos años tuve el privilegio de acompañar a un grande del derecho en México, Guillermo Vázquez Alfaro, que fue el hacedor de la ley agraria en México, obviamente. Aún yo siendo estudiante, me invita a exponer con él, por primera vez representando México en una sede de París, que yo no sabía ni de qué me hablaba, y me estaba hablando del derecho ecológico, como es ahora el derecho ambiental. Y por primera vez en el mundo se dio la representación de México. Por eso, no obstante mi formación como empresario y penalista, conozco un poco del ámbito ambiental, más no derecho ecológico. Quiero que sepan, aquellos que no lo saben, el derecho ecológico nos limita, el derecho ambiental nos da. Porque antes de los derechos humanos existe el derecho natural que se nos otorga por naturaleza. Politizado los términos derechos humanos, los conocemos, lo hemos oído, nuestros derechos, obligaciones y tal. Pero lo que es definitivamente sagrado para el ser humano,
es el derecho natural. Por eso yo quiero agradecer, era muy de mi interés el día de hoy estar con ustedes para saludar nuevamente a Jilotzingo como comunidad, traerles este mensaje y que sepan que por cuanto hace a mi persona, estoy con ustedes, señor Mayén. Y trataremos de seguir haciendo lo propio a nivel empresarial. Traigo el mensaje de uno de nuestros presidentes, el contador Aguilera, Héctor Aguilera, que está sumamente preocupado por estas mesas de trabajo para que todo llegue a buen puerto. Si hay dinero, si hay inversión, para no escucharlo tan grave, hay turismo, hay trabajo, hay salud, pero vámonos llevando, respetando el hábitat, no nada más del animalito, sino del ser humano, y cuidando nuestras generaciones. La cultura que se lleva en Jilotzingo, que no se pierda, nuestras costumbres, todas esas fiestas que ustedes conocen. En fin, les agradezco mucho el haberme permitido pues estar en esta reunión tan importante, convocada por alguien que se quiere mucho como es el señor Mayén y todas las autoridades, y compartir con mi colega, el doctor en Derecho, porque créanme que él minimiza el estudio, pero se sigue estudiando y es una profesión. Cuando tenemos compromiso, que no se termina, y lo veo que es un luchador social. Así de, doctor, mi respeto y mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Rubén Mayén. Mi nombre es José Silva, represento a la Reserva Natural Protegida Peña de Lobos, que fue para mí el triunfo de mi vida, ¿sí? Para Jilotzingo pues es una pequeña victoria, pero junto con la Reserva de Espíritu Santo ya se va haciendo fuerza, ya se va haciendo una trinchera, como dicen ellos, ¿no? En Peña de Lobos hace 60 años casi iniciamos la cría de trucha arcoíris. La gente de la región no lo aceptaba. Finalmente logramos formar la granja de truchas de arcoíris de San José de las Manzanas, y de ahí siguieron una serie de criaderos de truchas por todos lados que nacieron de la Reserva Peña de Lobos. Yo pertenezco a la vertiente noreste del municipio, a la vertiente hidráulica que conforman los ríos de Peña de Lobos, los ríos de la Piedra Gorda, de Caposi, de Taxandeje, que juntos a llegar a Santana forman el río de atrás, ya después se va, creo que es el río de la Colmena. La cuenca central de Jilotzingo la componen los ríos de Navarrete, Caldera, Xoté, Mejó, que se van hacia el centro, creo que a Tlalnepantla. Así ya la verdad yo no he seguido su curso. Y la vertiente sureste, que es esta precisamente, que la conforman el río de San Luis, el río de la Cañada, que se va creo que a la presa Madrid. Es agua purísima, no saben ustedes qué hermoso es tirarse de panza en el suelo, beber el agua así. Cristo, ¿a dónde se puede hacer eso? Y ya hay miles de pipas que se la llevan. La única forma que encontramos nosotros para lograr que este municipio se esté convirtiendo en un municipio ecoturístico fue la cría de la trucha arcoíris, porque ahí nacieron las cabañas, nacieron los restaurantes que venden la trucha. La gente, tenemos aquí abajo un gigante de 20 millones de cabezas que no tienen a dónde salir. Si ustedes si ese gigante va al sur, pues está el Ajusco, está por allá Xochimilco. Si la parte del norte se va hacia el oriente, está Chimalhuacán, está Oaxaca, está región.
Si se van hacia el norte, acá al oriente, Catepec, está aquí Atitlán, y bueno, esta es la única salida que tienen ellos a respirar este aire. Ayúdenos, por favor, a que no se conviertan esos montes tan hermosos en un Chamapa, en un Catepec. En nosotros está. No lo hagamos por nosotros, yo ya voy de salida. Hagámoslo por los que vienen atrás. Nos quedan muy pocos bosques, luchemos por ellos. Yo les pido de favor que nos concienticemos y si quieren aprovechar en un momento dado lo que nos desea el señor director, yo tengo una organización civil que se formó y que se llama Salvar Reservas Naturales, Sarena AC, con permiso de Hacienda para recibir donativos internacionales. Nos asociamos a Greenpeace, nos asociamos a Gaia Internacional y estamos luchando con todas nuestras fuerzas para que mantener que es nuestro espacio. Llegan muchos niños a Peña de Lobos, escuelas, equipos de fútbol americano, diversos campistas y todo. Les damos cursos de supervivencia, de educación ambiental, limpiamos bosques, ríos y carreteras. Hace mucho tiempo limpiamos el bosque de San Luis, el río de San Luis, y estamos luchando en nuestro entorno para lograr salvar esta maravillosa nave espacial, planeta Tierra. Muchas gracias. Gracias, amigo José Luis. Bueno, por nuestra parte, soy el licenciado José Almaguer, el oficial calificador de este ayuntamiento. Quiero a través de mí enviarles el saludo de la presidenta municipal, Ana Teresa Casa González, que bueno, una de sus principales banderas fue la defensa de Bosque Diamante. Entonces jamás ella va a dejar de lado este punto tan importante. Es uno de los puntos medulares que tiene en su agenda, para así dejarlo claro. No va a permitir durante su administración, o no va a descansar, no va a estar a favor de Bosque Diamante. Las disposiciones legales, determinaciones jurídicas tampoco dependen de una administración pública, dependen de muchas cosas, pero por ella no va a quedar. Ese es el mensaje. Y bueno, un saludo a todos y un agradecimiento a todos por acompañarnos en este evento organizado por el director de Ecología, Rubén Mayen, y los invitamos entonces a compartir el pan y la sal. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.